Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar a un nuevo evento de tecnología de Grupo NET. En esta oportunidad vamos a desarrollar este año 2022 una nueva saga referida a Smart IT. Como todos o varios de ustedes, muchos de ustedes que nos acompañan desde hace años, saben que estos procesos se han iniciado con asados tecnológicos, luego hemos transitado lo que tiene que ver con Picada ya en el periodo de pandemia y Chocotecno en el año 2021. Este nuevo ciclo de charlas lo estamos inaugurando y referido especialmente a lo que es Smart IT. En el día de hoy, agradeciendo la participación y el sponsor de IBM Gold y Club de Marketing que nos acompañan en esta nueva etapa. En esta nueva oportunidad, Grupo NET está desarrollando la posibilidad de transmitir a través de las tecnologías, la experiencia, la innovación, la digitalización y la optimización de los resultados. Y es eso donde hoy vamos a dedicar una hora de charla, donde podremos ofrecer respuestas a los problemas tecnológicos de cada una de las organizaciones que nos acompañan. Si bien en algunas de ellas son entes de gobierno, también tenemos participación de los medios privados. Le agradecemos si pueden silenciar sus micrófonos, recordar luego completar una encuesta, y las consultas que tienen se la pueden ir acompañando en el chat, de manera que a lo largo de la presentación o al final podemos responder a todas las preguntas. En el día de hoy, para quien no me conoce, Juan Carlos Bozo, gerente comercial de Grupo NET. También nos estará acompañando en la presentación Gustavo Santos, ingeniero de preventa de IBM, y Darío Falasca, donde cada uno de ellos tendremos charlas referidas a soluciones tanto de storage como del equipamiento Power. Enfocado fundamentalmente a la importancia en tener soluciones de recuperación de datos en todo lo que tiene que ver con ciberataques. Y para eso los productos y soluciones elegidos están asociados a lo que es Safeguard Copy, resiliencia de datos y CyberVault. Antes de entrar básicamente en la presentación de lo que hace Grupo NET y las tecnologías luego de esta charla con IBM, me gustaría que cada uno visualice el grado de madurez y de posicionamiento que poseen sus empresas. Como bien se aclara en este gráfico de coordenadas XY, tenemos todo lo que refiere en el eje Y a lo que es arquitectura, infraestructura y despliegue. Y por el lado del eje X, obviamente el grado de maduración que tienen cada una de sus empresas. Obviamente el estado más maduro es en verde, de lo referido ya a pasar de una arquitectura monolítica a microservicio, o lo que es la infraestructura, desde lo físico hasta cloud, y el despliegue, que es desde Waterfall a lo que es DevOps. Obviamente, los estados primarios, hoy ya hay muy pocas empresas que se han posicionado en eso, y todas están, si bien quizás no en lo que sería la zona verde, en un proceso de migración. Y en algunos casos nos encontramos empresas incluso con el semáforo, digamos, ¿no? Algunas de las posiciones en rojo y otras en verde, y alguna en amarillo quizás. Pero bueno, es importante que cada uno de ustedes pueda pensar rápidamente y ubicar, y en función de la charla nuestra también pueden desplegar luego las consultas y necesidades que cada uno pueda contar. Grupo NET como tal abarca la posibilidad de darle soluciones en todo lo que es el proceso de punta a punta, donde enfocamos fundamentalmente lo que es la disponibilidad, ¿sí? Disponibilidad de datos, disponibilidad de la información, que los mismos sean con velocidad y precisión, obviamente contribuyendo a poder mantener bajo los costos y ofreciendo cada vez más servicios en relación costo-beneficio. La seguridad, que va a ser parte de lo que nos va a ocupar la charla del día de hoy, sin resignar velocidad, tanto sea para el cliente interno como para el cliente externo. Siempre un proceso innovador, con tecnologías modernas, no disruptivas, que acompañen todo este proceso y los objetivos a nivel de empresa y de la dirección de la empresa. Y obviamente siendo siempre una solución confiable, veloz y segura en todos los productos que cada una de las empresas desarrolle.
GrupoNet cuenta con la certificación ISO 9001 desde el año 2011. Todos nuestros procesos están, de diseño y provisión de soluciones están abarcados, tanto por lo que tiene que ver el hardware, el software, los servicios y todo lo que es el project management de las soluciones que entregamos. Respecto a empresa como tal, somos una empresa de provisión de soluciones de IT, donde desde la detección de la problemática que tiene la empresa, la construcción luego de soluciones alternativas para poder eh, darle cabida y respuesta a esas necesidades, a luego lo que es la implementación, puesta en marcha y capacitación y puesta, digamos, de soporte postventa. Todo ese proceso para GrupoNet está avalado y respaldado por la ISO 9000 y con un área de PM, el cual garantiza al cliente que a lo largo de todo ese camino recorrido hemos ido validando y evaluando cumplir y solucionar las necesidades que han tenido la problemática. Esto es un poco lo que les mencionaba recién y tiene que ver con por qué elegirnos. Hoy por hoy no hay muchas empresas del mercado de IT que puedan cumplir con todo este tema de la certificación de ISO, así como también todo lo que tiene que ver con la gran capacidad técnica. Nuestros ingenieros están certificados en todas las tecnologías que vendemos, en todas las soluciones que implementamos y de cara a poder tener el máximo respaldo por parte del fabricante. Ya para ir avanzando y dándole lugar a los expositores del día de hoy, los queremos invitar a visitar nuestro nuevo portal web, el cual está hoy por hoy disponible y actualizado, modelo 2022, y obviamente con una presencia muy activa, muy recurrente en todas las redes sociales. Así que una vez más los invitamos a sumarnos a nuestra red de LinkedIn, así como también en Instagram, y poder compartirlos con todo lo que es el ecosistema de tecnología. Más allá de agradecerles a toda la participación, aquí tienen la forma de poder encontrarnos en las distintas redes sociales. Les hago saber que al finalizar y para poder recibir la experiencia gastronómica que les va a llegar la semana próxima, le pedimos que completen todos los datos necesarios para que le puedan hacer llegar el envío y además el mismo tendrá una encuesta que podrán completar al finalizar la misma. También para quien lo requiera y sea importante resolverlo en el día de hoy, los invitamos a participar de alguna charla más en privado con el ejecutivo y con la gente técnica de IBM que nos acompaña. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Santos, soy especialista de soporte técnico de productos para IBM Argentina y hoy les voy a contar un poquito sobre los valores de seguridad de la solución de IBM Power 10, que es nuestra nueva línea de servidores que hemos anunciado en diciembre del año pasado, y les voy a contar algunos detalles y características específicas relacionadas con la seguridad para que ustedes conozcan, bueno, un poco más del producto y un poco más de la tecnología. En primer lugar, les cuento brevemente cuáles son los 3 aspectos importantes o relevantes que vamos a tocar en este sumario. El primer punto van a ser las tecnologías claves de la solución de IBM Power 10. La segunda es cómo nuestros servidores pueden ayudarnos en esas tecnologías claves y cuáles son los valores de negocio o de seguridad que ofrece el producto. Después acá tienen los medios de contacto para el team de ventas de IBM o su canal habitual de comunicaciones. Bien, lo primero que les voy a contar es un poquito el sumario de cuáles son las tendencias mundiales hoy de negocios en las cuales se manejan todos los proveedores de tecnología y entre las cuales IBM, bueno, destaca en parte por su tecnología en Power 10. El primer punto que vamos a hablar es inteligencia artificial, ¿sí? Actualmente las áreas de inteligencia artificial ocupan gran parte y cada vez más del
los negocios, los proyectos y la inversión de las compañías. Entonces, en ese aspecto, bueno, nuestras líneas de productos se están digamos, preparando o ya están preparadas para manejar esas cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial. Específicamente en Power 10 tenemos ya un desarrollo de inferencias dentro del procesador, a diferencia de Power 9, donde todo lo hacíamos directamente con ayuda de procesadores externos gráficos. El segundo punto, que también es una tendencia mundial muy importante, es la sustentabilidad, relacionada con el crecimiento, ¿no? Justamente porque actualmente con las capacidades de proceso y de gestión de los servidores, obviamente se incrementa el consumo de recursos. Entonces ahí hay una necesidad de mejora que el procesador Power 10 viene a ofrecer, reduciendo drásticamente el consumo de energía, ¿no? Para la misma capacidad de proceso. La resiliencia, en este caso, para manejar, bueno, expectativas, capacidades y agilidad de respuesta, tiempo de respuesta, disponibilidad, bueno, todas esas áreas en las que necesitamos mejorar. Y bueno, acá la mejora con respecto a la línea anterior de productos es de un 25% o más, si comparamos también con otros fabricantes. Seguridad, que es una de las partes que más nos interesa relacionada con todo lo anterior. Bueno, hay un área de preocupación muy alta en cuanto a lo que tenga que ver con seguridad. ¿Por qué? Porque últimamente hemos tenido muchísimos ciberataques a nivel mundial de distintas características, pero con mucha pérdida de dinero y con mucha afectación de los servicios de las compañías que fueron atacadas. Para, esta, tendencia también tenemos respuestas del procesador de Power 10, ya que, entre otras cosas, trae encriptación a nivel de procesador. Entonces esto nos permite trabajar directamente con la memoria en forma encriptada en todo el tiempo, ¿sí? Y por último, la tendencia quizás más relevante es todo lo que tenga que ver con nube híbrida, que actualmente está en boca de todos los referentes tecnológicos a nivel mundial, porque todos estamos, de alguna manera, trabajando en pos de promover las nubes híbridas o privadas o públicas de una u otra manera. Y en este aspecto, los procesadores Power 10 justamente también vienen a ocupar un lugar preferencial, diría yo, porque incorporan tecnología que permiten que ese ida y vuelta hacia o desde la nube sea muchísimo más transparente y mucho más ágil con los procesadores Power 10 de IBM, brindando mayor capacidad de carga de trabajo por la misma inversión y por la misma cantidad de recursos, ¿sí? Bien, con respecto al primer aspecto que mencionamos, que es el de la inteligencia artificial, bueno, un poco qué es lo que hemos detectado en el mercado que preocupa a las compañías, o cuáles son los disparadores de las consultas de inteligencia artificial. Bueno, el primer punto siempre es el dato y el manejo de los datos y la capacidad de procesar esos datos, ¿sí? En algún modelo o en algún mecanismo entrenado que, utilizando la inteligencia artificial, nos permita tomar decisiones y poder evaluar distintas respuestas, ¿no? El segundo punto es que sea seguro, o sea, que además de manejar esos datos de forma coherente, también sea seguro, eh, que permita un crecimiento, ¿sí? de todo el ecosistema de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial, ¿sí? Eh, que pueda manejar relacionamiento. Acá el ejemplo, por ejemplo, de CRM, pero cualquier herramienta de relacionamiento es candidata para la utilización de metodologías y de procesos de inteligencia artificial, y que sea eficiente operacionalmente, ¿no? O sea, que esto tampoco nos genere, toda esta gestión y este manejo no nos genere un costo extremadamente alto para procesar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta que da IBM Power 10 a este requerimiento? Bueno, es el desarrollo del procesador Power 10 que viene integrado con un subsistema de inteligencia artificial. ¿Qué es este subsistema? Es un acelerador
matemático que viene incorporado en el propio chip. De hecho, en realidad son 4, se llaman MMA, y esto lo que permite es generar inferencias casi 5 veces más rápidas que en el socket anterior, que era el Power 9. El socket anterior venía soportado con GPUs, con procesadores gráficos, justamente para lo que era la inferencia y el machine learning. Bueno, en este caso, al venir dentro del procesador, esa potencia se multiplica por 5 aproximadamente, lo cual es una ganancia tremenda porque en estas áreas de inteligencia artificial, obviamente el consumo de recursos del procesador y el tiempo son cruciales, ¿no? Así que reducir por 5 el tiempo o incrementar por 5 las capacidades no deja de ser extremadamente potente. Acá, bueno, yendo un poco más al detalle de cómo funciona la inferencia en el procesador, bueno, básicamente el procesador se encarga de trabajar con el modelo que ya tenemos desarrollado y realizar la inferencia de esos modelos y esos datos para generar un flujo de trabajo inteligente, ¿no? Eso lo hace utilizando esos 4 MMA que les conté por procesador. La verdad que una de las características que más explotan con esto dentro de Power 10 es justamente la alternativa de usar GPUs separados del sistema, o sea, tener que recurrir a un servidor al cual le tengo que comprar GPUs para poder hacer este tipo de tareas, bueno, es lo que nos encarecía por ahí la solución en algunos casos, ¿no? Y nos limitaba también a las capacidades, porque en las líneas anteriores necesitábamos un GPU por cada modelo que queríamos inferir y acá estaríamos dependiendo simplemente de la cantidad de procesadores que tengamos en la máquina, entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente iría por ese lado. Bien, segundo factor que incorpora Power 10 para acompañar estas cuestiones tanto de performance como de seguridad. El cambio más radical en la máquina después del procesador, obviamente, es la memoria. Se buscó maximizar y priorizar la disponibilidad de la memoria, minimizando los cortes de servicio de la memoria. Ya de por sí, las memorias de los servidores Power, desde Power 6 en adelante, es extremadamente confiable y segura, pero no por eso no tiene errores. Sí tiene errores, se recuperan, se mejoran, pero bueno, en este caso lo que se hizo fue incrementar la capacidad de que las memorias se recuperen en tu error, ¿sí? Aumentar el ancho de banda de esas memorias, aumentar las capacidades de escalabilidad de las memorias, ¿sí? Y soportar soluciones más avanzadas en el futuro de los mismos tipos de memoria, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a números, se duplicó la calidad de las memorias con respecto al estándar del modelo anterior y se duplicó un poco más, casi 2,5 veces, el ancho de banda con respecto a procesadores x86. ¿Sí? Esto no es un dato menor porque estamos hablando de la memoria, que es aquello a lo que va a acceder más continuamente el procesador. Entonces nos da como una diferencia de performance importante. Bien. Otro aspecto que habíamos marcado y del cual también vamos a profundizar un poco es la resiliencia. ¿Por qué? ¿O qué es lo que queremos remarcar con esto? Bueno, en cuanto a los factores de mercado que hemos detectado, principalmente asociados a la pandemia y a todo lo que pasó en estos últimos 2 años, en donde la gente cambió radicalmente su forma de trabajar, bueno, se produjo una digitalización acelerada, o sea, todo aquel que tenía pendiente un proyecto de transformación digital o de acceso al trabajo digitalizado, obviamente lo aceleró y lo apuró para poder afrontar la situación pandémica, entre otras cosas, ¿no? Esto generó experiencias nuevas de usuarios, expectativas nuevas del lado del usuario, generó ansiedades y velocidades nuevas, distintas a las que veníamos trabajando. El usuario se volvió más exigente al estar digitalizado y eso hizo que los equipos por detrás tuviesen que responder de una manera distinta a la esperada, ¿no? Y obviamente esto, entre otras cosas, impactó sobre la infraestructura. ¿Por qué? Porque se incrementaron
digamos, los cortes de servicio, las caídas, los incidentes sobre este hardware que estaba soportando toda esta infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de IBM dentro de los procesadores Power 10? Bueno, los que les conté de la seguridad y lo que les conté de las memorias y la capacidad de resolver problemas que tiene la memoria. Ahora les voy a contar un poco más, igual otros detalles relacionados con seguridad. Les quería mostrar este chart donde también tenemos data relacionada sobre los ciberataques. Esto viene asociado a todo lo que sucedió, o por lo menos todo lo que se incrementó durante la pandemia, ¿no? Y los costos que han tenido estos ciberataques y cómo se han multiplicado. Fíjense que del 2018 al 2021 se incrementó en casi 400 el total de malware registrado, ¿sí? Eh, y, y se estima que para el 2026 va a rondar los 350 billones de dólares en las pérdidas o el costo en aquellos ataques que no sean tratados como corresponde. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que ofrece Power 10 o cuál es la solución de IBM para proteger y defender y solucionar este problema tanto de los ciberataques como de la resiliencia? Bueno, en primer lugar, los procesadores Power 10 vienen ya con una capacidad de encriptación en cada core. ¿Qué significa esto? Trae un motor de encriptación dentro de cada uno de los cores que, entre otras cosas, encriptan el ida y vuelta de data que sale y entra al procesador y que va y viene hacia la memoria, ¿sí? Básicamente toda la transaccionabilidad que hay entre el procesador y la memoria de un Power 10 está encriptada. Si hipotéticamente alguien pudiese intervenir en la memoria de la máquina, por fuera de los mecanismos tradicionales, no va a poder leer más que datos encriptados, ¿ok? El segundo factor es que además esta encriptación es muchísimo más rápida de lo que era en Power 9, a razón de 2,5 veces más rápido, ¿sí? Para encriptaciones de tipo AES, lo cual además de agregar seguridad también agrega performance, o por lo menos no nos penaliza a la hora de utilizar estas capacidades que, entre paréntesis, no son fácilmente, no son desconfigurables, ¿sí? Bueno, el tercer aspecto es la encripción o la encriptación utilizando memoria, ¿sí? A nivel de procesamiento o a nivel de procesador. ¿Qué significa eso? Que no hay ni una gestión, ni un management, ni un software, ni una aplicación, ni un gestor de claves. No hay nadie que tenga que intervenir para que esta encriptación suceda. Esto sucede a nivel de procesador y de la memoria en forma nativa, ¿sí? Con lo cual todo esto nos incrementa también la disponibilidad y la capacidad de funcionamiento de las memorias en casi 2 veces en nuestros DIMMs de memoria. Esto posiciona al servidor Power 10 como uno de los servidores más seguros y más confiables de mercado, ¿no? La tecnología de esta línea de procesadores sigue siendo la número 1 en confiabilidad, en disponibilidad y en capacidad de servicio del mercado, como lo ha sido durante los últimos años, ¿sí? Bien, y llegando a la integración, bueno, otro de los tópicos que habíamos mencionado y que también es uno por ahí de los más interesantes o por ahí más de moda en este momento, que tiene que ver con las nubes, son las nubes híbridas, ¿no? Hoy hay toda una conversación a nivel global y hay toda una serie de propuestas, respuestas y necesidades relacionadas con las nubes que surgen justamente del requerimiento que hacen los clientes para tener, entre otras cosas, mayor agilidad, o sea, mayor capacidad de crecer ágilmente y de utilizar recursos de cómputo de una forma más veloz y más eficiente en los momentos necesarios y en los momentos de tráfico, y cuando no hay demanda poder decrecer o dejar de utilizarlo, y que esa agilidad también impacte en el costo y en la forma de pago del uso del recurso, ¿no? Obviamente asociado a esto hay un requerimiento de seguridad y cumplimiento, o sea que no solo quiero que la nube sea ágil y ajustable, sino que también quiero que sea segura y confiable.
que cumpla con mis estándares y que cumpla con mis requisitos de seguridad y que yo pueda garantizar que los datos que tengo en esa nube van a ser míos y no van a ser alterados y no se van a perder y no se van a transformar y no van a sufrir ningún tipo de modificación sin mi consentimiento. Finalmente, también hay un requerimiento de experiencia de usuario o de experiencia de cliente. Básicamente, el usuario final, el cliente que mueve su carga de trabajo, tampoco quiere que esto sea traumático, complejo y proyectos larguísimos a la hora de mover su carga de trabajo a la nube y usarla y tener una experiencia de uso satisfactoria. Entonces, ahí también hay un requerimiento de mercado de que sea simple, de que sea sencillo, que sea fácil de abordar y que se pueda encarar en tiempos razonables, ¿sí? Que no me ofrezca o que no me genere un bloqueo con el proveedor. Eso es un requerimiento que recibimos muy, muy seguido, que es, bueno, yo no me quiero, como se dice en la jerga, no me quiero casar con este proveedor. ¿Por qué? Porque justamente esa flexibilidad y esa agilidad que me brinda la nube la quiero usar para ir a donde más me conviene. Si hoy el costo más eficiente es A y mañana es B, quiero que esa flexibilidad me permita moverme de un lugar al otro. ¿Bien? Y finalmente, la eficiencia operacional. ¿Qué significa esto? Que corramos o que se ejecuten las cargas de trabajo correctas en el lugar que corresponde, con la infraestructura óptima y al costo y al mejor costo posible, ¿sí? O sea, toda esa combinación de variables me tiene que dar el número óptimo para que la operación sea eficiente. Bueno, esto es un poco el requerimiento de mercado generalizado en 5 puntos claves y bueno, y acá es como viene IBM a responder a ese, a ese a esas preguntas de la nube híbrida, ¿no? Bueno, acá quedó una slide de seguridad, pero bueno, voy a pasar por esto, ya se los conté. Y acá les cuento lo de la nube híbrida. Después volvemos sobre el de seguridad, ya el caso. Bueno, ¿qué es lo que ofrece IBM en cuanto a Power 10 y la nube híbrida? En primer lugar, la flexibilidad para que nuestras nubes híbridas tengan capacidades tanto en el on-prem como en la nube. ¿Cuál es el factor importante que ha generado IBM a partir del anuncio de Power 10? Bueno, los servidores Power 10 hoy tienen la capacidad de funcionar con algo que se llama Power Enterprise Pool 2.0, que es una capacidad de contratar recursos de procesador y de memoria fijos en función de una línea de base que se define previo a un análisis que hacemos junto con el cliente, y el excedente, aquella carga adicional que haya que correr en memoria en determinadas circunstancias, se paga como un consumo, un pago por uso, ¿no? Sería una suerte de tarjeta prepaga, si se quiere, o de puntos o de capacidades de procesador que están medidas en minutos, adicionales por sobre mi línea base, por sobre mi excedente, ¿sí? Esto viene asociado también a la forma en que ahora se pueden contratar esos recursos, que se llaman créditos de nube híbrida o Hybrid Cloud Credits, que básicamente es la capacidad que tenemos de ofrecerle a nuestros clientes que compren o que prepaguen los recursos que creen que van a utilizar en sus excedentes, y esos recursos los pueden utilizar en sus máquinas on-prem e indistintamente los puedan utilizar en sus cargas de trabajo en la nube. ¿Qué significa esto? Que si yo un mes contraté una X cantidad de créditos, suponiendo que los iba a utilizar en el on-prem y por la razón que fuera no los usé y me quedaron sin consumir, los puedo consumir en crearme unas máquinas en la nube de IBM y procesar alguna carga de trabajo en la nube de IBM o viceversa, ¿sí? Obviamente eso da una flexibilidad a la hora de proyectar el consumo de recursos que es muchísimo más flexible, más ágil y más eficiente. ¿Por qué? Porque no me tengo que enfocar en que mi máquina tenga todos los recursos que voy a necesitar a lo largo de todo mi proyecto, sino que me puedo enfocar simplemente en los recursos necesarios para el arranque y los primeros 3 meses y después ir haciéndola crecer en la medida que va creciendo mi negocio y va creciendo mi requerimiento de
de recursos de procesamiento y de memoria, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona a grandes rasgos la forma en que IBM plantea el acercamiento entre el on-prem y la nube IBM? Bien, bueno, básicamente lo que les conté antes. Tenemos dividido en dos áreas los recursos que se consumen. Un área se conoce como activaciones permanentes y la otra se conoce como pago por uso. Y después va a haber una tercera área en blanco, que es la capacidad disponible. ¿Cómo se transforma esta premisa en los servidores Power 10? Bien, hoy los servidores Power 10 que se venden al mercado, a diferencia de los Power 9, salen configurados con todos sus recursos de hardware instalados. O sea, con la máxima capacidad que tengan, según la configuración que elijamos, bueno, van a tener instalados esos recursos dentro del hardware, independientemente de lo que el cliente nos haya comprado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, compramos una máquina, ¿no? Con 10, o sea, nosotros necesitamos una máquina con 10 procesadores y la capacidad máxima de esa máquina es de 100 procesadores, esa máquina va a venir con los 10 procesadores habilitados, que sería nuestra activación permanente, y los otros 90 van a venir deshabilitados. Y yo los voy a poder utilizar en el momento que los necesite, pagando por ese uso y ese consumo como un adicional. ¿Cómo se calculan los procesadores permanentes o las activaciones permanentes? Bueno, eso es un trabajo que hacemos consultivamente para definir una línea de base que al cliente le resulte cómodo, y en función de esa línea de base, todo lo que vaya por el excedente de esa línea de base es lo que pagamos por uso, ¿sí? Obviamente esa línea de base se puede mover hacia arriba, hacia abajo y ajustar adecuadamente a las necesidades del cliente. Y por último, y no menos importante, relacionado con la nube tanto pública como híbrida, una de las características más eficientes de los procesadores Power 10 es su capacidad de trabajar con containers, que es de 4 veces más que la misma capacidad por core en x86. Entonces, esto no es trivial, porque a la hora de meter cargas de trabajo relacionadas con containers, por ejemplo OpenShift o Cloud Paks, justamente 4 veces por el mismo costo o un costo parecido, es realmente diferencial, ¿sí? Esas son las grandes diferenciaciones que tenemos en los procesadores Power con respecto a lo que tiene que ver con containers y OpenShift, ¿sí? Entonces, resumiendo, vimos seguridad, vimos capacidades, vimos cómo funcionan los procesadores nuevos y vimos un poco la familia de procesadores Power 10. Les dejo un gran saludo, muchísimas gracias por el tiempo y nos veremos en cualquier momento. Lo mismo sucede con un ataque a ransomware, ¿no es cierto? O sea, el impacto económico y un impacto de reputación. Otro caso, mismo ransomware, Conti. Estoy llevando hechos fácticos, ¿no? Para que vean que esto sucede en la vida real. Mismo ransomware, Conti, esta vez cruzó el océano, creo que fue a principios de abril o fines de marzo, no recuerdo exacto, un hospital de Irlanda. Imagínense un hospital de Irlanda donde tienen todo digitalizado, donde las historias clínicas de los pacientes están digitalizadas, donde los médicos van al pie de la cama y toman una tablet y tienen toda la historia clínica del paciente, donde dice qué medicación toma, cada cuánto la toma, cuándo lo tomó, cuándo es la próxima medicación, qué inyectarle. Imagínense un ransomware que ataca un hospital. Por suerte, este caso no atacó el sistema de las clínicas, sino que lo que atacó fue el sistema de turnos. El impacto fue menor, tuvieron que reprogramar algunos turnos y solo eso. Pero a lo que voy con todo esto, tomemos magnitud del daño que nos puede hacer un ransomware, ¿no es cierto? Y agregando a esto, o sea, ransomware suena raro, ¿no? Nunca me va a pasar. Ya hoy en día tenemos lo que se llama ransomware as a service. ¿De qué se trata? Tenemos los desarrolladores de estos códigos maliciosos y tenemos un grupo de afiliados que son quienes los consumen, ¿sí? ¿Dónde se consiguen? Y uno dice, no, bueno, tengo que tener acceso a la dark web. Y la dark web seguro están, de hecho están ahí, pero también aparecen, si uno sabe buscar, en redes indexadas, ¿no? Más bien conocido como Google. ¿Y qué conocimientos tengo que tener? Prácticamente ninguno. O sea, hoy en día los desarrolladores de ransomware
diseñaron una especie de toolkits para que cualquiera pueda hacer uso de estos ransomware. Imagínense un empleado de una compañía que accede a un tipo de toolkit de ransomware y lo puede implantar dentro de la misma compañía. Me olvido de toda la seguridad perimetral que tengo, me protejo del perímetro hacia afuera, un mismo empleado me puede provocar un daño que me puede costar muchos millones, ¿no es cierto? Nada, comentaba esto porque yo mismo cuando lo leí me llamaba la atención de cómo hay un store para consumir ransomware, ¿no es cierto? ¿Y qué ganan con esto? Ser parte en las ganancias, ¿sí? Yo soy un afiliado, consigo un código ransomware, lo implemento o lo instalo en algunas compañías, en algunas que me pagan rescate, lo divido con el grupo de desarrolladores del código de ransomware, y es un win-win de manera maliciosa, ¿no es cierto? Bueno, dicho todo esto, no los quiero aburrir más con un poco de historia. ¿Cómo me recupero rápido? A eso vamos a apuntar la presentación. ¿Por qué? Mientras más rápido me recupere, menos impacto financiero tengo, menos impacto en la reputación voy a tener. Estamos hablando de 23 días promedio, es un montón de tiempo. ¿Cómo minimizo esos tiempos? ¿Sí? Todo lo que es protección contra ransomware o ciberataques, en realidad, ciberataques, es un complemento a lo que ya por ahí venimos conociendo en cuanto a lo que refiere a protección contra fallas, ¿sí? Es decir, yo voy a seguir teniendo protección contra fallas o contra desastres, ya sea a través de un esquema de alta disponibilidad, es decir, tengo 2 sitios, 2 storage, uno en cada sitio, un clúster de servidores formado con un nodo más en cada sitio. Alta disponibilidad, 100% de disponibilidad, es decir, se me cae un sitio, automáticamente se failover al otro sitio. En IBM esto lo llama a nivel de storage HyperSwap, por ahí escucharon hablar de la solución. Activo, 100%, es decir, no estamos hablando ni de 5.9 ni de 6.9, 100% de alta disponibilidad, failover automático. Protección contra fallas o contra desastres. Se me rompió el storage, se me rompió el servidor, se me cortó la energía en el data center, se me inundó el data center, tuve un terremoto, lo que fuese, a nivel de fallas físicas. Otra solución, disaster recovery. ¿Sí? Tengo mi sitio productivo, replico la data a otro sitio a fines de tener una contingencia. Si cae el sitio productivo, se va a producción en contingencia. Puedo tener hasta un tercer sitio, replicar la data entre 3 sitios diferentes. 3 sitios distanciados por un tema también de protegernos ante fallas a nivel de terremotos, inundaciones, huracanes, lo que uno piense. ¿Cómo me protejo de los robos de los datos? ¿Sí? Así como Gus hablaba de la encriptación a nivel de los servidores, tenemos encriptación también a nivel de disco. Entonces, yo lo que me aseguro con eso es que si alguien me roba los discos, si alguien tiene acceso al data center, viola la seguridad perimetral, mismo un empleado me roba los discos, esa data está encriptada con ese disco, no va a poder hacer absolutamente nada más que usarlo de papeles. Y acá aparece, voy a correr la pantallita esta, acá aparece la nueva figura, no tan nueva, pero estamos escuchando más a menudo, con mayor frecuencia, protección contra ciberataques. ¿Sí? ¿Cómo me recupero rápido? Que es lo que les adelantaba. ¿Cuál es la idea? Copias inmutables. ¿De qué se trata? Y ahora nos vamos a meter en este tema. Tengo un volumen productivo y le voy tomando copias, snapshot. ¿Sí? Déjame pasar al slide siguiente. Debajo a la derecha van a ver volumen productivo y le voy tomando snapshot. Hasta ahora no les dije nada, le tomo snapshot. Bien, ¿qué particularidad tiene? Por un lado, son automáticos, es decir, yo voy a definir un scheduling y decirle del volumen productivo, o sea, los volúmenes, estoy haciendo un caso atómico de un solo volumen, del volumen productivo, tómame una foto o un snapshot cada 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas cada un día, y retenerlo por 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes, ¿sí? Un periodo de retención. Hasta ahora no les dije, sigo sin decirle nada nuevo, simplemente son snapshots scheduleados mediante un software que hace el scheduling. ¿Qué particularidad tienen? Son inmutables. Ahora empezamos con algo de novedad. ¿Qué quiere decir que son inmutables? No se pueden modificar, no se pueden borrar, no se pueden destruir, ¿sí? Hasta que llegue el periodo de retención. Es decir, si yo saco snapshots cada 3 horas, los retengo por 1 día, solamente se va a poder borrar cuando llegue el periodo de retención de 1 día, o 2 días, o el tiempo que haya definido, ¿sí? ¿Qué gano con esto? Que si a mí me ataca un ransomware o un hacker, ¿sí? Me siento hasta raro hablando de hacker, pero se llaman así, hackers. Si a mí me ataca un hacker, no va a poder acceder a estas copias que yo estoy tomando porque son inmutables, ¿sí? ¿Qué otra particularidad tienen? Están aisladas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un hacker violó mi seguridad, violó mi perímetro, accedió a los datos
estos snapshots, estas copias inmutables van a vivir en una especie de pool que por diseño van a estar offline. Es decir, si entra un hacker, no va a poder ver esas copias. Lo van a decir todos, se las puede ver, no va a poder hacer nada porque son inmutables, ¿sí? ¿Y qué me va a permitir todo esto? Poder recuperarme de una manera rápida, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Yo hoy les decía, les daba el caso del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Algo que no les dije, también se extendió el mismo virus de Costa Rica al Ministerio de Energía y Telecomunicaciones. Ese fue otro caso del mismo ransomware la semana pasada. Yo les daba ese ejemplo y les digo, tienen que validar que la data que tienen en backup no haya sido afectada también, ¿cierto? ¿Por qué? No necesariamente cuando me doy cuenta que fui atacado es cuando está ocurriendo el ataque. Por ahí el ataque ocurrió 6 horas, 12 horas, un día, una semana, un mes, 3 meses para atrás. Y yo lo detecté tarde. Entonces, todos los backups que hice fueron afectados también. Entonces, yo de alguna manera tengo que validar que la data que yo voy a usar para hacer el restore a mi volumen productivo esté limpia, no haya sido atacada, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Si las copias son inmutables, ¿cómo las valido? Bien. Lo que voy a hacer es, estas copias inmutables, yo lo que voy a hacer es restaurarlas, recuperarlas, mejor dicho, en otro volumen, no en el productivo, en otro volumen de testing. Ese volumen de testing lo voy a analizar en un entorno de testing a nivel de la data que tengo en ese volumen. Si lo que quiero saber es si fui atacado, o sea, si tengo una base, quiero saber si la base está corrupta, voy a chequear la integridad de la base, voy a ver qué grado de ataque tiene, si me encriptaron todo el volumen, si solamente me afectaron algunas tablas o si me afectaron solo algunos archivos, ¿sí? Entonces, me va a dar diferentes puntos de análisis y yo voy a saber desde dónde recuperar. Ese entorno de testing que yo le estoy nombrando, IBM lo llama Cybervault, ¿sí? Algo que no dije. Todo lo que es snapshot, copias inmutables, IBM lo llama safeguard copy. Si me estoy olvidando lo más importante. Funcionalidad safeguard copy se trata de todo esto que les comentaba de volúmenes inmutables con esquedronio automático que viven en un lugar aislado. ¿Sí? Safeguard copy es una funcionalidad que tienen la mayoría de los storage systems de IBM. Bien, vamos a un ejemplo. Tengo un volumen productivo y acá tengo diferentes tipos de copias que voy tomando, o snapshot, copias inmutables, ¿no es cierto? Y entre las 15 y las 18, pongamos a las 17, tengo una herramienta de monitoreo proactivo, me detecta un ataque, ¿sí? O sea, detecta que un ransomware, por dar un ejemplo, entró a nuestro sistema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Digo, bueno, ok, voy a recuperar mi última copia, la anterior al ataque. ¿Qué pasa? Me di cuenta que también tiene el ataque del ransomware. El bichito ese, que no sé si es una cucaracha, una vaquita de San Antonio, lo que fuese, significa que está la copia afectada por el ransomware. ¿Dónde lo recupero? Como les decía, en otro volumen, en un entorno que llamamos Cybervault. Cybervault no es más ni menos que un entorno que yo tengo preparado, por ejemplo, con máquinas virtuales, al cual le voy a asignar un volumen que va a tener la data del snapshot, y lo voy a poder analizar, voy a poder hacer lo que se llama forénsica sobre la data de ese volumen. Hago mi análisis, me doy cuenta que está infectado también. Bueno, me voy a la copia anterior, las 12. También tiene el bichito, está afectada, hasta que descubro una copia que está buena, está limpia, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi copia buena, es la que voy a usar para hacer mi restore en la data de producción, ¿sí? Esta es la manera que tiene de operar la solución de sesgar copy para recuperarme de una manera rápida, ¿sí? Entonces yo no salía a buscar un backup al servidor de backup, ver dónde están los backups, ver si las cintas están disponibles dentro de la librería. No, están offsite, traerme las cintas, ponerlas en la librería, montarlas, asignarlas al servidor de backup, analizar si la data está limpia. No está limpia. Bueno, repito el proceso, todo el tiempo que tardo. Esto es mucho más directo, mucho más rápido. A eso es lo que apunta IBM, con recuperarse de una manera rápida y perder menos plata a la hora de un ciberataque, ¿sí? ¿Cómo puedo maximizar más aún el tiempo? Es decir, no quiero ir buscando varias copias hacia atrás, quiero que sea más rápido todavía. Bueno, lo que puedo definir es ir tomando las copias, cada 3 horas en este ejemplo, y copia de por medio, o cada 6 horas, puedo ir testeando si la copia está bien, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, tomo una copia a las 6 de la mañana, la valido, esta copia está bien, todavía no fui atacado, la de las 9 no la valido, la de las 12 la valido, ¿sí? Hago el restore, lo levanto en mi entorno de Cybervault, en mi máquina virtual, esta copia está buena, perfecto, la de las 15 no, tengo un ataque, ok, yo ya sé cuál es mi copia buena, porque la fui analizando copia de por medio, directamente voy y hago un restore de la copia de las 12 del mediodía, ¿sí? ¿Qué gano? Tiempo. ¿Qué gano?
menos impacto económico. ¿Sí? Yo les decía que en promedio se tarda, me voy a apurar para ir respetando los tiempos, pero en promedio se tarda alrededor de 23 días o varias semanas en recuperarnos de un ciberataque. ¿Sí? Estas son estimaciones que hacen compañías que se dedican a seguridad y a hacer estimaciones, ¿no? Este es un gráfico de lo que se tarda en recuperarse. Desde que se detecta, se empieza a responder, porque yo quiero bloquear ese ataque y me empiezo a recuperar. Con la solución de Xtergar Copy y con este entorno de Cybervault que yo uso para testear mis copias, la idea es minimizar estos tiempos, ¿sí? Es decir, estoy hablando de horas, no semanas, a la hora de recuperarme. Yo les hablaba del entorno de testing de Cybervault. ¿En qué consiste? Poniéndolo en un gráfico. Tengo ahí mi granja de máquinas virtuales, una máquina virtual con ya determinados scripts, determinadas herramientas para validar si las copias son buenas o no, si fueron afectadas por un ransomware o no. Entonces yo directamente lo que hago es recupero desde el snapshot inmutable a otro volumen, ese otro volumen se lo asigno a mi máquina virtual donde tengo todos mis scripts automatizados y hago mi análisis, ¿cierto? Busco mi copia buena y ahí hago el restore. ¿Qué me va a permitir esto? O sea, yo les hablo de análisis, ¿de qué se trata todo esto? A nivel de base de datos, simplemente podemos correr comandos, depende de la base, ya sea DB2, ya sea Oracle, ya sea SQL, o MongoDB, o lo que fuese. Todas las bases tienen comandos para chequear integridad de la base de datos. ¿Sí? O sea, lo que yo hago es una validación de la data, a una forénsica de la data que tengo en ese volumen de mi entorno de testing. ¿Qué gano con esto? De repente mi volumen tiene 4 teras, y por ahí simplemente me afectó una tabla de la base de datos, que son 100 gigas. Entonces yo no recupero los 4 teras, simplemente recupero los 100 gigas. ¿Qué gano con esto? Tiempo. De vuelta, ahorro tiempo, me recupero más rápido. Yendo al lugar donde viven estos snapshots inmutables, las copias de Xtergar Copy. Puedo tener un aislamiento lógico, o sea, dentro de la misma SAN, o puedo tener un aislamiento físico. Es decir, yo mis copias inmutables las almaceno en otro sitio, en otra SAN diferente, en una SAN o ya sea una red IP distinta, hasta de hecho con otros administradores. Entonces los administradores o los usuarios que tienen privilegios sobre las copias inmutables son distintos a los usuarios que tienen acceso a producción. ¿Qué gano con esto? Separación de tareas, ¿sí? Y por último, estuvimos hablando de recuperarnos rápido. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle una capa de prevención? Si yo quiero ir más allá, quiero prevenirme de ser atacado. Desde IBM forman parte de la misma solución de Cybervault herramientas como QRadar o Guardian, ¿sí? Que se van a basar en detección temprana de un ciberataque, ¿sí? Guardian me va a analizar en real time todos los datos que pasan por mi red, y QRadar lo que va a hacer es analizar los audit log del storage. Básicamente los dos se basan en ciertas políticas que cuando encuentran un desvío de lo estándar, lo que van a hacer es avisar al storage que corre una copia en ese momento, ¿sí? Es decir, yo tengo programada copia cada 3 horas y QRadar o Guardian detecta una intrusión o una posible intrusión, directamente habla con el storage y le dice, lanzame la copia ahora, no esperes tu horario, porque posiblemente sea atacado. ¿Qué gano con esto? Tener la última copia lo más cercana al posible ataque que está ocurriendo, ¿sí? Y por otro lado, Storage Insight es un software que nos permite medir performance, diferentes tipos de métricas sobre los volúmenes, servidores, storage. ¿Qué tiene que ver esto con ciberataques? Bien, cuando nos encriptan la data, el ratio de compresión cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la data encriptada no es comprimible. Entonces, yo tengo un storage que está teniendo un ratio de compresión de 2 a 1, 3 a 1, 5 a 1, y de repente ese ratio cambia y deja de tener compresión. Es una alerta de que algo está pasando. O mismo el ancho de banda de los puertos. Si yo veo que de repente entre un ransomware empieza a encriptarme todos los volúmenes, va a utilizar mayor ancho de banda de los puertos. Con el Storage Insight voy a poder detectar ese tipo de comportamientos y por lo menos avisarme de que algo puede estar ocurriendo. Disculpen que fui rápido, quería respetar el tiempo de todos. Si tienen consultas, me encuentro a su disposición. Si no, como decía Gus, arreglamos una reunión dedicada para lo que necesiten ampliar. Gracias.